Señor Ministro de Justicia, planteamos hoy un tema que no por reiterado deja de ser un tema de interés nacional y de gran interés para ser abordado, para ser debatido y para ser consensuadas las reformas necesarias para terminar con la mayor lacra de nuestra democracia, que es sin duda ninguna la corrupción política. Quiero hablar en esta interpelación, como ustedes saben y lo sabe el señor ministro, de algo que va más allá de la corrupción. El debate es un debate sobre la regeneración democrática, que uno de sus efectos, o digamos uno de sus instrumentos, es contribuir a erradicar la corrupción política. Pero el objetivo es la regeneración de la democracia, construir entre todos una democracia de calidad. Una democracia de calidad que es una democracia en la que la separación de poderes esté garantizada, de poderes en general y en concreto, entre el legislativo y el ejecutivo, entre el ejecutivo y el judicial, pero, en fin, los poderes en su conjunto también, aunque no sean constitucionalmente referidos así, tienen que ver, en esto que digo de la separación de poderes, también con los partidos políticos y la confusión que a veces existe como característica de una democracia de baja calidad entre el Gobierno y el partido, o entre el pueblo y el Gobierno, o entre el pueblo y un partido político. Traigo a cuento lo de la duda que a veces nos asalta por la forma en la que se utiliza o se confunde el partido con el Gobierno. Traigo a colación esta reflexión previa precisamente en relación con algo que se ha producido en el debate de la mañana, pero que viene bien para ejemplificar o para poner un ejemplo de lo que quiero decir. En el debate de la mañana, mientras estábamos debatiendo con el presidente del Gobierno las conclusiones del Consejo de Europa, el portavoz del Grupo Popular ha anunciado el candidato a las elecciones europeas del Partido Popular. Yo creo que es el ejemplo de lo que no es normal en una democracia de calidad. Esa confusión entre el partido y el Gobierno. Escucho desde aquí, porque esto tiene muy buena acústica, y escucho desde aquí a uno de los portavoces del Grupo Popular que dice no lo ha anunciado para el común de los mortales. Lo hemos conocido en ese momento. Acabo de leer en los medios de comunicación que el candidato al efecto fue comunicado a través de un SMS que había sido elegido, y aquí lo anunció el portavoz de su partido, felicitándole y anunciándole. Los que no estábamos en la pomada, permítame, nos enteramos... Señora Díaz, no, está bien que usted saque ese tema, aunque no me venga a cuento, porque usted sabe, igual que yo, que en este Parlamento, en esta legislatura, hay 30 segundos en los que cada portavoz de cada grupo hace la intervención, que normalmente no tiene nada que ver con el tema que nos ocupa, que considera oportuno. En ese ámbito, lógicamente, usted tiene el mismo derecho que el señor Alonso y cualquier otro portavoz. Lo que le pido, por favor, es que no me abra debate con ningún portavoz del Grupo Popular, porque no le voy a dar la palabra. Usted está debatiendo en este momento con el ministro de Justicia. Por favor, de modo que diríjase usted, por favor, al ministro de Justicia. Sí, muchas gracias, presidenta. No tengo más que hacer que cumplir con sus instrucciones, que me parecen además pertinentes. Traigo el ejemplo de esa intervención no como un ejemplo del uso que puede hacer cualquier portavoz de sus 30 segundos, sino como un ejemplo de lo que yo considero una democracia de baja calidad. Cuando un partido político confunde al partido con el Gobierno, y cuando los asuntos que tienen que ver con las decisiones del partido político se comunican en la Cámara en la que se representa la soberanía nacional. Las cuestiones que tienen que ver con la política en general nos solemos enterar, y que afectan a todos los españoles, nos solemos enterar en los mítines que hacen los partidos políticos los fines de semana, y las cuestiones que afectan al partido político nos enteramos en el Congreso de los Diputados. A mí me parece un ejemplo de una democracia de baja calidad, de eso que le estoy diciendo al ministro que hemos de corregir con este debate, que se suma a otros debates anteriores, y con las medidas que tenemos que poner en marcha para combatir la corrupción política. Un ejemplo de una democracia de baja calidad también es una noticia que conocimos ayer en los medios de comunicación en relación con las consecuencias de la reforma de la justicia universal. Una reforma de la justicia universal que obliga a excarcelar a 8 narcos
en aplicación de la reforma de la ley es significativo, representativo también de una democracia de baja calidad. Cuando se aprueban las leyes hay que medir las consecuencias de las leyes y si las leyes tienen como consecuencia rebajar la calidad de nuestra democracia, entiendo que el ministro considerará que hacer una ley que tiene como consecuencia directa poner en la calle a 8 narcos, además de otras muchas cosas de las que ya se ha hablado, pues es una ley que devalúa la calidad de nuestra democracia. Ciertamente, en esta última legislatura, en los 2 años, por fijarme solamente en la etapa del Gobierno al que estoy interpelando, ciertamente se han producido avances. Sería, en fin, injusto no reconocer que se han producido avances. Los principales avances, a juicio de mi grupo parlamentario, no son tanto, sin embargo, en las leyes que se han aprobado, en las decisiones que se han tomado para regenerar la democracia y para combatir la corrupción política, cuanto en un primer avance que es que hemos aceptado, no sé si en algunos casos resignadamente o todo el mundo motu propio y por reflexión propia, hemos aceptado que efectivamente la corrupción política es la mayor de las lacras de nuestra democracia y no solamente está generalizada, sino que está, lo que es peor, institucionalizada. Hoy nadie se atreve a negar que eso sea un problema para nuestro país. Y eso es un avance, porque la primera revolución siempre empieza en el cerebro. Cuando asumes una realidad es cuando eres capaz de empezar a trabajar contra ella, en el caso de que esta realidad sea un problema, ¿cuál es el caso? Creo que efectivamente, en ese sentido, se ha producido un avance, nadie se atreve ya a negarlo. Hace un momento otra diputada hablaba precisamente de los, de los malos tratos y de los asesinatos que se producen contra las mujeres. Ese me viene a cuento, es otro de los avances, los más importantes. El más importante que se produjo, más allá de las medidas contra los malos tratos, los más importantes, el avance más importante fue el día que nos dimos cuenta que ese era un problema que afectaba al conjunto de la democracia y que nadie podía mantenerse al margen, que no era un problema menor. Con esto pasa lo mismo. Ciertamente, además de esa consideración y de esa sensibilización, vayamos a decir, desde el punto de vista democrático, también se han anunciado muchas medidas. Esta sería mi crítica, ministro, y a lo que yo planteo una respuesta, que se han anunciado muchas más medidas que las que se han puesto en marcha. Y no siempre es un problema de tiempo. En muchos casos, a juicio del grupo parlamentario en cuyo nombre les hablo, en cuyo nombre le hablo y le interpelo, muchas medidas se podían haber puesto en marcha antes si hubiera habido la voluntad política suficiente y necesaria para ponerlas en marcha. Algunas han sido contramedidas, como la elección del Consejo General del Poder Judicial volviendo al sistema anterior, pero algunas de las que se han anunciado y que a priori tenemos una posición positiva, pues están tardando demasiado tiempo injustificadamente en llegar a ser efectivas. Hombre, la más efectiva, así en términos concretos, o de las más efectivas para no calificarla como la más, es precisamente la instauración de la responsabilidad penal a los partidos, la extensión de la responsabilidad penal a los partidos políticos. Y es efectivamente una decisión, una reforma que salió adelante hace ya casi un año, pero que salió adelante, y estas son las ventajas de utilizar la capacidad que tiene la oposición de impulso y no solo del control del Gobierno a través de una iniciativa, de una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia. Pero esta sigue siendo, ministro, usted lo sabe bien, y por eso hay iniciativas en marcha y una petición de la vicepresidenta de que hagamos lo posible para consensuar en esta materia, para hacer un gran pacto en esta materia. Hay todavía, pues, en fin, mucha asignatura por aprobar, mucha cosa que hacer en esta materia. No solamente los españoles cada vez están más preocupados y diría más asqueados por la corrupción política, desde un 12% que la consideraba el principal problema en el año 2012 a un 44% que lo considera el principal problema en el año 2014. Simplemente ese reconocimiento y esa sensibilidad que tienen los españoles, además de los casos de corrupción que aparecen continuamente en cualquier lugar de España y que siguen apareciendo sin pausa. No voy a decir ya los juicios que se eternizan, no, los nuevos casos que continúan apareciendo, hace que estemos muy preocupados y que le digamos otra vez al ministro, en este caso, que hay que pasar de las palabras a los hechos y que
pasar de las palabras a los hechos, además de introducir reformas en las leyes, como en el Código Penal. Usted conoce en este sentido cuáles son nuestras posiciones. Hay que hacer cosas como no dar instrumentos a quienes tienen que perseguir a los corruptos. Ustedes no dan suficientes instrumentos para aquellos que tienen entre sus competencias y su obligación perseguir la corrupción política. El fiscal se ha quejado de anticorrupción muchas veces en ese sentido, se quejan los jueces, se quejan quienes están en la agencia tributaria, se quejan los inspectores de Hacienda. Bueno, hay una ampliación en este momento pequeña de plazas, unos nuevos pocos centenares de plazas que van a entrar a trabajar en esa materia, pero, en fin, si el Gobierno no da instrumentos a quienes tienen que perseguir la corrupción política, además de ser lasos con el fraude fiscal, pues realmente no solamente no se reforman las leyes, sino que además no se posibilita que se persigan todas estas actuaciones. Termino, ministro, en esta primera intervención haciendo una referencia concreta a cuáles son, desde nuestro grupo parlamentario, las exigencias fundamentales en esta materia, las reformas que tendríamos que poner en marcha, desde modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a fin de que los acusados por corrupción frente a los que se abra juicio oral no puedan integrar las listas electorales de los distintos comicios. Yo creo que esto sí que es un elemento de saneamiento político. Es decir, si quienes tienen un juicio oral abierto, quienes tienen una causa y están acusados por corrupción política en un sistema político como en el español, en el que no hay listas abiertas ni desbloqueadas, si se les fuerza a los ciudadanos a votar la lista cerrada con esas personas dentro, es que la desafección seguirá creciendo de forma permanente. Yo creo que eso lo tenemos que reformar, lo tenemos que introducir, porque esto sí que es un instrumento de saneamiento, no cuesta un euro, y, desde luego, es un mensaje al conjunto de los ciudadanos. Desde esto hasta sancionar penalmente, mediante tipos delictivos adecuados, la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos, tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, hasta incorporar a nuestra legislación penal el denominado delito de enriquecimiento ilícito e injusto de los cargos electos o la financiación ilegal de los partidos políticos. Hay una serie de medidas que yo creo que a estas alturas, en fin, son inevitables, diría, ministro, si quiere usted que utilice para ustedes mismos este calificativo. Son medidas urgentes, son medidas necesarias. Tenemos la obligación de ponerlas en marcha, no solamente para sanear nuestra democracia, sino para tener una democracia decente en la que los ciudadanos se sientan a gusto. Quiero, en primer lugar, agradecerle la interpelación en sí misma, el tono que ha empleado su señoría y el aspecto decididamente constructivo de su intervención. Y empezando, y voy a seguir no el esquema que tenía preparado, sino el mismo que usted ha utilizado, decirle que coincido plenamente con la importancia del tema, que el Gobierno lo tiene como prioridad absoluta, e intentaré convencer a su señoría de que esto es así, y que somos conscientes y sensibles a todas las iniciativas que en este aspecto se nos plantean, señoría. Y yo he tenido ocasión de trasladarle cómo atendió al menos este ministro del Gobierno a su intervención en el debate de ayer, donde introdujo unas valoraciones en relación con la importancia y los perjuicios que la corrupción puede causar en la sociedad, que desde luego le tengo que decir que a mí me hicieron reflexionar y reflexionar mucho. Y estoy de acuerdo con usted también, señoría, de que aquí es de lo que estamos hablando, es de regeneración democrática, porque no podemos de ninguna de las formas pensar que la corrupción en la clase política la podemos tratar como un tipo delictivo más que en un momento determinado por determinadas conductas sociales o por determinadas modificaciones de realidades físicas se está produciendo en nuestro país. No, esto es un cáncer que nos puede matar a todos. Es evidente que eso es así. Y no podemos de ninguna de las formas pensar, como pensamos, que el hecho de que la inmensísima mayoría de los cargos públicos, de los políticos, de los funcionarios, que jamás en su vida admitirían de ninguna de las formas, ninguna conducta que fuera, no digo ya ni siquiera delictiva, sino contraria al interés general, no podemos consolarnos con eso, porque una minoría es capaz en su contaminación y en su putrefacción de hacer un daño absolutamente irreparable. Y, por lo tanto, yo coincido plenamente con usted en la necesidad de abordarlo, y además tengo que decirle de abordarlo en la línea que se ha planteado esta tarde aquí por su señoría, es decir, desde el acuerdo. Desde el acuerdo. No debe ser esta una batalla que gane solo un gobierno.
Con el Gobierno esta batalla la tiene que ganar la oposición, la tiene que ganar la Cámara, la tiene que ganar la sociedad, la tiene que ganar la democracia entera. Porque si esto es la victoria solamente de un Gobierno y no participa de esa victoria la oposición, no habremos extendido más allá de la legislatura o de las siguientes legislaturas hasta que se produzca el cambio de Gobierno los efectos benéficos que tiene. Y creo de verdad, con toda sinceridad, que ese fue directamente el mensaje que el Gobierno, a través de su vicepresidenta, lanzó el pasado día 19. Sabe la señora presidenta que esta interpelación se tenía que haber producido el pasado día 19. No pudo ser porque ese día yo estaba de viaje oficial en Estados Unidos y agradezco, lógicamente, la comprensión de su aplazamiento. Después, el fallecimiento del presidente Suárez hizo que nos lleve hasta esta fecha. No sé cuál hubiese sido nuestras intervenciones, aquel 19 por la mañana antes, pero aquel 19 por la mañana después ocurrió algo muy importante, que fue la reunión de la vicepresidenta del Gobierno con los portavoces de los grupos parlamentarios y el acuerdo, no lo quiero llamar retardar, pero de supeditar la tramitación de las leyes, algunas de las cuales su señoría me reprocha, y es un reproche que acepto, de decir teníamos que tramitar más deprisa, pero algunas de ellas se acordó que esa tramitación se iba a hacer una vez que se alcanzase el acuerdo con todos los grupos parlamentarios, y el Gobierno quiere ese acuerdo. El Gobierno quiere esta medalla, pero no para él. Quiere que esta sea la medalla de esta legislatura y que de verdad no solamente acabemos con cualquier conducta que pueda intoxicar nuestro sistema democrático, sino que sentemos unas bases sólidas para que no se puedan volver a repetir. De verdad, yo creo, en relación con la anécdota del anuncio del candidato, le doy mi palabra de honor de que yo, que estaba enganchado a Internet, había visto en directo la comparecencia de la secretaria general del Partido Popular, María José Cospedal, que en sede partidaria es donde ha dado a conocer esa noticia. Luego, por lo tanto, aquí no hemos oído un sonido, hemos oído un eco. El sonido se produjo en Génova y aquí es lógico que suba el candidato y a un ministro, y además tan querido y un compañero tan extraordinario como es Miguel Arias, pues nuestro portavoz, naturalmente, que lo ha felicitado. O sea, que ni siquiera ha sido para dar respuesta a la petición que nos había hecho don Cayo Lara de que dijéramos una vez el candidato. Es una anécdota. Pero, de todas formas, yo que coincido con usted en la necesidad de preservar las instituciones, le hago una reflexión, no para hablarla hoy, porque el tiempo se me va y es mucho de lo que podríamos introducir. La Constitución establece los partidos políticos como el cauce de participación democrática. Los partidos. Y no habla de los grupos parlamentarios. No habla de los partidos políticos, de su artículo 6. Están constitucionalizados. Y no hay muchas instituciones u organizaciones de carácter privado, no digo públicas, sino de carácter privado, que estén institucionalizados. Lo están. El constituyente quiso que el partido político fuera ese instrumento de participación. Por eso nos obliga a ser democráticos. Por eso tenemos unas obligaciones con el resto de los ciudadanos que no tienen otras personas jurídicas. Por eso tenía usted razón, y se la doy y se la reconozco, señoría, cuando dijo que era una aberración que los partidos políticos estuvieran exentos de responsabilidad criminal. Lo había dicho mi grupo parlamentario en la legislatura anterior. Presentó esa enmienda a mi grupo parlamentario, y lo digo en elogio a ellos, porque yo, bien que a mi pesar no formaba parte de ese grupo parlamentario en la legislatura anterior, y lo cierto es que esa enmienda se presentó y no se aprobó por la entonces mayoría. Pero es verdad que en esta legislatura quien lo introdujo en un cauce parlamentario fue usted, y yo se lo reconozco. Como me hubiese gustado que usted me reconociese en aquel otro debate que tuvimos el 31 de octubre de los años 2012, cuando usted me pidió que inhabilitásemos para formar parte de las listas electorales a los acusados en cualquier procedimiento. Yo le hice un razonamiento en el tono de diálogo que estamos hablando ahora, de que eso podía correr mucho riesgo. Imagínese usted que el candidato de UPyD a las próximas elecciones europeas, pues en estos momentos es objeto de una acusación, pero una acusación injusta, pero que el juez se ve obligado a tramitar. Entonces, como está obligado el juez a tramitarla, por mucho que no tuviese fundamento, le impediría que el próximo día, no sé qué día es el que vence la fecha para presentar la lista, lo hiciéramos. Y yo le propuse en aquel debate, señora Díez, ¿por qué no lo sustituimos en lugar de acusación por apertura de juicio oral? Porque la apertura ya ha tenido una instrucción previa. Y cuando se habla de juicio oral no significa, la presunción de inocencia está ahí. Eso no significa que vaya a ser culpable, pero sí significa que hay algo más que indicios racionales de criminalidad. Y veo que con su propuesta de hoy usted la introdució y yo se lo agradezco. Se lo agradezco porque creo que es una fórmula verdaderamente adecuada. Rápidamente, en los 5 minutos que me quedan, señoría, usted reconoce avances y dice que la corrupción es, y ese en sí mismo es un avance, que la sociedad lo reconozca como tal, como una lacra generalizada. Coincido con usted en lo de generalización en cuanto a la extensión.
institucionalizada en el sentido de que ha conseguido penetrar y de esa forma contaminar instituciones de gobierno y, por lo tanto, tenemos desgraciadamente que, por muy minoritaria que sea, reconocer que se ha introducido dentro, pero le ha faltado una palabra, señora Díez, una palabra que para mí es fundamental: y perseguida. Y perseguida. Ese es el gran logro de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema judicial. Nuestro gran logro es que no quedan conductas impunes, que cada uno que haya aprovechado su cargo para beneficio propio, al final ha tenido antes o después una respuesta, primero policial, después de acusación del fiscal y por último judicial, y cuando se ha entendido que tiene que ser condena, de condena. Y yo creo que de eso nos tenemos que sentir orgullosos también, señoría, de saber que este es un país en el que es avergonzados porque ocurran, coincido con usted, pero simultáneamente o sucesivamente orgullosos de que exista una respuesta y que nuestros jueces y tribunales actúan y actúan con eficacia, a veces con lentitud, es verdad. Déjeme que le haga también respetuosa protesta en lo que ha hecho referencia a la falta de medios. Mire, señoría, no ha habido un solo refuerzo que al Ministerio de Justicia le haya tramitado desde el tiempo en que yo llevo ocupando el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, en relación con aquellos órganos judiciales que persiguen delitos de corrupción o relacionados con las administraciones públicas, que el Ministerio de Justicia no haya atendido. Se lo aseguro, pero ni uno, porque hemos sido especialmente cuidadosos de esos. No sabía que íbamos a tratar este tema, yo le facilitaré por escrito exactamente todas las peticiones que hemos tenido, sabe que se tienen que tramitar a través del Consejo, y todas las respuestas que hemos dado desde el Gobierno. Y le puedo asegurar, señoría, de verdad, que hemos sido diligentes en eso. Y me consta, sin tener los datos en la cabeza, las excepciones que en una reducción de la oferta pública de empleo extraordinaria que hemos hecho en esta legislatura, todos los ministros hemos apoyado, paradójicamente, a quien nos las pedía, que es el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en todo lo que se refería a la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque éramos conscientes, está aquí la ministra de Sanidad que no me dejará mentir, éramos conscientes de que eso tenía que ser una prioridad absoluta del Gobierno. Y yo me comprometo, señoría, a facilitarle una información en toda la actuación de funcionarios públicos, en el ámbito policial, en el ámbito de la agencia tributaria, Ministerio Fiscal y jueces y magistrados, de la respuesta que hemos dado desde la Administración en tiempos de crisis, pero le puedo asegurar que de una forma verdaderamente importante. Sí hemos hecho un esfuerzo importante en relación con los medios. Por otro lado, señoría, quiero decirle que tiene usted razón, y no solamente se la reconozco, sino que me sumo a ello, en que al día de hoy tenemos una legislación todavía insuficiente. La tenemos en materia penal, pero quede claro, estamos tramitando un Código Penal. Su señoría me dice, vamos más lentos de lo que quisiéramos. No le falta razón. La tramitación de un Código Penal es algo que no debe hacerse una vez por legislatura, pero desde luego no debería hacerse nunca más de una vez en cada legislatura. Y hemos incorporado, por vía de enmiendas, el Pacto Anticorrupción. Perdóneme la expresión parlamentaria, y la señora presidenta no me regañará por ello. El Código Penal que se está tramitando en esta Cámara está esperando a que cerremos los grupos parlamentarios el Pacto Anticorrupción, y los vamos a incorporar ahí. Luego, por lo tanto, cuando el Código Penal, que ya ha pasado todos sus informes, que ya ha pasado sus trámites de totalidad, sea aprobado definitivamente por el Congreso, después de su tramitación en el Senado, incorporará, no tenga ninguna duda, señoría, incorporará clarísimamente todas las medidas anticorrupción. Y el resto de las normas que se acordó el pasado día 19, como las que hacen referencia directamente a persecución de todo este tipo de conductas, van a ser aprobadas a la mayor diligencia posible. Termino, señora presidenta, solamente para reiterar lo que he dicho al principio. Señoría, está usted hablando no solamente de corrupción, sino de la necesidad de regeneración democrática. Ahí nos va a encontrar a todos. La vicepresidenta del Gobierno anunció el día 19 que este trabajo lo tenemos que hacer diligentes, pero entre todos. Tenemos los materiales, tenemos la voluntad y tenemos, desde luego, estoy convencido, el acuerdo necesario para sacar esta normativa adelante. Dicen que Napoleón dijo que la derrota es huérfana y que la victoria tiene 100 padres. 100 no, pero esto será una victoria y padres seremos absolutamente todos. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, gracias, ministro. Bueno, a ver si entre los 100 padres metemos una madre, aunque sean 50 madres, o sea, más que nada, ¿no?, para que el parto sea posible, porque si no va a ser algo verdaderamente imposible. Pero bueno, yendo al tema,
Es muy pertinente la reflexión que hace usted, ministro, sobre los partidos políticos y el recordatorio y reconocimiento de que efectivamente los partidos políticos están constitucionalizados y a ellos, a nosotros, nos encomienda la Constitución esa tarea tan fundamental de preservar, de defender, de extender la democracia, de hacer posible la democracia. Efectivamente, sin partidos políticos es imposible la democracia y el objetivo de todos nosotros es que los partidos políticos sean cada vez más democráticos también en su comportamiento, para responder a esa exigencia de la Constitución y para responder a la exigencia de la ciudadanía, que se ve reflejada o no también según el comportamiento de los partidos políticos. Me parece una reflexión pertinente que además me da pie a plantearle una cuestión. Usted me recuerda, aunque me lo afea en minúsculas y entre comillas, que yo no recogiera su idea de octubre del 13, creo que dice usted, bueno, no recuerdo, de esa fecha en la que en un debate conmigo pues me planteó la necesidad de que en vez de la imputación habláramos de juicio oral, para ser inelegibles las personas que tuvieran juicio oral abierto y no meramente hubieran sido imputados. No solamente lo he recogido ya aquí, lo recogimos por escrito, lo sometimos a votación después del debate del Estado de la Nación, lo que pasa es que ustedes votaron en contra, pero realmente yo ya lo escribí en esa resolución y era precisamente la resolución número 3 y ustedes la rechazaron, pero lo recogí porque me parece pertinente y porque me parece una seguridad complementaria y porque en el fondo no cambia nada de aquello cuyo objetivo nosotros teníamos desde el grupo parlamentario, aunque lo expresáramos con lenguaje diferente. Pero entonces déjeme que le haga una propuesta, puesto que usted me ha recordado la capacidad y la importancia de los partidos políticos, aunque tardemos un tiempo en llevarlo al Código Penal, ¿por qué no lo hacemos desde los partidos políticos? No nos obliga la ley, pero nos podemos obligar nosotros mismos. Nosotros en nuestros estatutos lo tenemos, es decir, que aunque la ley no nos obligue, nosotros nos obligamos a que personas con juicio oral abierto no puedan ir en las listas. Para nosotros es una obligación. Se lo brindo a ustedes. Es decir, si los ciudadanos ven que aunque la ley todavía no obligue, desde luego mi criterio sigue siendo que lo hagamos por ley, que nos afecte a todos, pero nadie impide que lo hagamos los partidos políticos para nuestra propia organización. Sería un mensaje, una pedagogía clarísima y práctica de regeneración democrática, de que previamente a que la ley nos obligue, los partidos políticos nos obligamos. Porque eso no tenemos que esperar ni al pacto con la vicepresidenta, ni al pacto entre la mayoría de gobierno y la minoría de oposición, sino a nada más que a un compromiso político que se lleva a nuestras resoluciones y nos afecta a los partidos políticos y, por tanto, afecta positivamente a la calidad de la democracia. Está bien que lo hagamos los partidos nuevos y pequeños, como el partido en cuyo nombre les hablo, pero tiene más efectos, usted lo sabe bien, cuando esas decisiones las toman partidos más grandes, que tienen representación en muchas más instituciones y, en el caso suyo, además, que gobiernan España. Tienen ese efecto pedagógico y positivo que toda la ciudadanía lo ve y lo valora muy positivamente. Por tanto, en esa línea de hacer lo que se puede sin esperar a que la ley nos obligue, yo se lo brindo, porque usted sabe bien, y es una reflexión para compartir, no tanto para interpelar y llevarnos la contraria mutuamente, que en los países europeos de nuestro entorno, en los que dimiten, por ejemplo, un ministro, pues porque le acusan de haber plagiado un estudio, una tesis, no le obliga la ley, le obliga su partido o su conciencia, o le obliga el saber que como se quede no le van a volver a votar a su partido. Hay una conciencia ciudadana y una exigencia ciudadana mucho más fuerte, mucho más extendida. No hay leyes que les obliguen, pero se obligan a sí mismos. Y eso tiene un efecto extraordinariamente positivo en este debate del que estamos hablando y en esta exigencia y en este objetivo de regeneración democrática de que estamos hablando. Creo que se trata de eso, señor ministro, de que nos pongamos de acuerdo en qué tenemos que hacer y cómo tenemos que avanzar para regenerar la democracia, porque es una obligación hacer lo posible para tener una democracia de calidad y porque además es una demanda urgente. Estamos todos muy preocupados por la desafección que hay entre la ciudadanía y la política, sobre todo quienes sabemos que
al margen de la política no hay democracia. Y quienes sabemos que no hay democracia u otra cosa, sino democracia de calidad o democracia de baja calidad o dictadura. Estamos muy preocupados. Hagamos algo para que los ciudadanos se reconcilien con la política. Algunas cosas requieren cambios de leyes. Hemos hablado de todas ellas. Usted ha fijado la fecha esa del 19. Yo estuve en esa reunión del día 19. Bueno, ahí tenemos un compromiso de trabajar, pero no impide que hagamos otras cosas. Hagámoslas y hagámoslas rápido. Porque es nuestro deber, es nuestra obligación, por tanto, y además podemos hacerlo. A mí su planteamiento me parece absolutamente aceptable. Es decir, una cosa son las modificaciones legales y otras son los compromisos políticos. Puede usted imaginarse que yo pueda adquirir compromisos de modificación legislativa en nombre del Gobierno, porque soy ministro del Gobierno. En relación con el partido, sí le puedo decir una cosa. Primer compromiso que sí adquiero con usted. Nosotros introduciremos en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal la imposibilidad de que aquellas personas a las que se les haya abierto un juicio oral por delitos cometidos por corrupción puedan ser candidatos en las subsiguientes elecciones. Eso lo vamos a hacer. A partir de ese momento, yo me comprometo con usted también a trasladar a la dirección de mi partido esa voluntad del Gobierno de introducirlo en el proyecto de ley. Entiendo, pero yo adquiero compromisos sobre los que puedo adquirir, que si esa es la voluntad del Gobierno, evidentemente el partido no irá en contra de esa voluntad y en los próximos procesos electorales no se introducirán candidatos que tengan juicio oral abierto, que me parece que es la medición adecuada para este problema que estamos planteando. Como también quiero adquirir con usted algunos otros compromisos. Por ejemplo, no hemos hablado de ello, señora Díez, pero mire, una de las cosas, otro día hablamos si quiere del aforamiento y de todo eso, pero una de las cosas que no hemos hablado son de los privilegios que tenemos los políticos en relación con procedimientos, al margen del aforamiento. Yo siempre he sostenido, lo sabe usted, que el aforamiento protege más a la institución a la que perteneces que a ti. Y eso se puede discutir, pero el privilegio, ¿por qué? ¿Por qué un diputado o un miembro del Gobierno, por el hecho de serlo, si se le llama a declarar como testigo, lo puede hacer por escrito o en su despacho? ¿No sería absolutamente razonable que ese privilegio desapareciera? Pues yo le digo que en el proyecto que vamos a meter en el Gobierno, en el ley de enjuiciamiento criminal, ese privilegio también va a desaparecer. Y algunas otras, pues me atrevo a decir que perversiones con las que hemos convivido durante los últimos años prácticamente sin darnos cuenta, que abundan en esa línea que estaba usted marcando. Por ejemplo, señora Díez, ¿qué nos parecería a todos si esta sala, sabe que nosotros estamos aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Si cualquiera de nosotros cometemos un hecho delictivo, quien nos juzga es la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Qué parecería si nosotros pudiésemos elegir aquí a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo? ¿No sería una perversión que el juzgado pudiese elegir al juzgador? Pues, señorías, eso es lo que pasa en estos momentos en las comunidades autónomas, donde las asambleas legislativas de las comunidades autónomas pueden elegir una terna para designar magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia. Tribunales Superiores de Justicia ante los que están aforados los propios electores, es decir, los diputados que han procedido a la elección. Tercer compromiso que adquiero con usted, señora Díez. Eso desaparecerá cuando se apruebe la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial. No podemos, porque no es un problema del Consejo con el que usted hacía referencia. El Consejo no ejerce jurisdicción, es un órgano político con mayúsculas de gobierno. Pero aquí estamos hablando de tribunales que ejercen jurisdicción. Y a mí me parece que carece de cualquier sentido democrático el que un poder del Estado pueda elegir a quien está ejerciendo jurisdicción sobre ellos mismos. Por lo tanto, eso tiene que desaparecer. Y muchas más cosas, que si no me quedase 1 minuto 26 segundos, ni fuera conocedor del rigor con que la vicepresidenta ejerce la presidenta, cosa que le agradecemos mucho, porque creo que eso es bueno por el funcionamiento de la Cámara, se nos contaría. Vamos a quedarnos con lo importante, señora Díez. Yo creo que el día 19, de la mano de nuestra vicepresidenta, el Gobierno dio un paso importante, no solamente en cuanto a los contenidos. Le puedo asegurar que hay voluntad. Podríamos haber hablado de la ley de transparencia, podríamos haber hablado de la ley de cargo público con las limitaciones que se imponen, de la regulación, que es otro tema también muy necesario de hacer, de cuáles son las actividades que los políticos podemos hacer cuando abandonamos la política, en relación con empresas u organizaciones sobre las que hemos tenido capacidad de disposición.
Todo eso nos hemos quedado comprometidos a regularlo. Pero le digo, por encima de los contenidos, yo creo que lo más importante de aquella reunión del 19, y desde luego en la tramitación del Código Penal del Ministerio de Justicia nos sumamos a ello, es que lo vayamos a hacer todos juntos. Hoy hemos puesto unas cuantas ideas por la cabeza, encima de la mesa, que nadie piense que son ocurrencias. Quitar privilegios a los políticos a la hora de comparecer en juicio no lo es. Suprimir la posibilidad de que las asambleas legislativas elijan jueces que les van a juzgar no lo es. Introducir limitaciones para ser candidato cuando se te ha abierto un juicio oral no lo es. No agotamos, sin duda, lo mucho que podemos hacer para luchar contra la corrupción y, como usted decía, en definitiva, para luchar por la regeneración democrática de nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta, y perdón por los 7 segundos y medio de exceso.